SER Podcast. Pedro Sánchez nombra a Carmen Calvo nueva presidenta del Consejo de Estado. El gobierno la designará mañana en sustitución de Magdalena Valerio después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Valerio porque no consideraban que cumpliera el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio. Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno, inminente presidenta del Consejo de Estado, vendrá esta noche a hora 25. Estará aquí, en este estudio, a las 9:30, 8:30 en Canarias. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La ex vicepresidenta del Gobierno ha dejado esta tarde su escaño en la Cámara Baja para poder aceptar el nombramiento que mañana va a hacer oficial el Consejo de Ministros. Ambos puestos son incompatibles. La que fuera también ministra de Igualdad del Ejecutivo de Sánchez pasa ahora a liderar el que es considerado el máximo órgano consultivo del Gobierno. Hasta ahora lo presidía Magdalena Valerio, pero el Supremo anuló el pasado mes de noviembre su designación por considerar que no cumplía ese requisito, el de ser una jurista de reconocido prestigio, así que el Ejecutivo cumple con esa decisión. La Moncloa basa el nuevo nombramiento en el currículum, en la experiencia de Calvo, licenciada en Derecho Público, doctora en Derecho Constitucional, ha sido profesora de esa materia en la Universidad de Córdoba, así que la Moncloa, Aymar, confía en que eso haga imposible que se cuestione su idoneidad. Lo dicho, Carmen Calvo esta noche aquí en hora 25. El tiempo que se espera en las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Que el viento vaya a la baja. Ya se ha reducido mucho en el Cantábrico. A partir de medianoche lo hará donde todavía sopla fuerte, en el Mediterráneo. Y mañana hasta el mediodía muchas nubes en todo el país, pero solo esperamos un poco de lluvia en Galicia, Extremadura, así como en Castilla y León. Más sol durante la tarde y esto ayudará a que las temperaturas todavía suban más. Es decir, todo apunta a que esta semana tampoco vamos a pasar demasiado frío. Máximas en el Mediterráneo y en Canarias alrededor de los 25 grados. Hay media hora 25 Deportes. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Quedan 25 horas para que vuelva la Champions. 2 meses después de que terminara la fase de grupos, mañana empiezan los octavos de final con el partido del Real Madrid en Leipzig. El miércoles juega la Real Sociedad contra el Paris Saint-Germain y la semana que viene jugarán Barça y Atlético. Y hoy hay Liga a las 8:30 en segunda, Valladolid Albacete, y a las 9 en primera cierra la jornada 24 el Almería Athletic Club. Empieza ahora 25 con Alberto Núñez Feijóo intentando apagar el fuego que ha encendido él mismo en el PP con su giro sobre los indultos. Un hipotético indulto a Puigdemont que Feijóo condiciona a una serie de supuestos. Pero claro, si uno condiciona algo es que en caso de que se cumplieran esas condiciones estaría dispuesto a darlo. Y eso ya, respecto a los indultos, es un cambio enorme en el discurso del Partido Popular, que lleva años diciéndonos que los indultos eran poco más o menos que una humillación al Estado. Este derrape argumental de Feijóo en un tema tan sensible en la última semana de la campaña gallega, donde el PP se juega tantísimo, esto ha desconcertado enormemente a su propio partido, al PP, y aunque hoy Isabel Díaz Ayuso ha intentado negar que haya un cambio de criterio, al mismo tiempo ha advertido de que con Junts nada. Ayuso hoy en Telecinco. Yo no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina en estas circunstancias. Yo puedo entender que los partidos, la derechona, porque esto, según Sánchez, era la derechona, racista y xenófoba, con la que nunca pactaría. Es que siempre estamos hablando de lo que se supone que dice Feijóo en una comida. No estamos hablando de lo que ha dicho Sánchez hace tan solo unos meses. Nadie que esta gente era entiende nada en el PP, nadie entiende el movimiento de Feijóo. ¿Por qué ahora? Mariela Rubio. Sí, en un momento decisivo como es la recta final de la campaña en Galicia, el partido está sumido en un desconcierto total. El ala dura no oculta en privado su oposición frontal y absoluta a los indultos condicionados, pero es que no es solo el ala dura. Los sectores más moderados también consideran que hablar en este momento de indultos es un enorme error táctico, porque supone entrar en el marco de la izquierda, dicen, y dar oxígeno al PSOE y también a Vox. En definitiva, nadie en el PP entiende por qué este giro y por qué ahora. Desde Génova se intenta sofocar la polémica y el portavoz popular Miguel Tellado, en Informa Radio, hablaba de expresiones sacadas de contexto. Bueno, yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el Partido Socialista se ha lanzado además en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar, pues cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo catalán cuando no lo hay y no lo ha habido, ¿no? Pero no convencen desde Génova a todos los suyos. Teníamos a Sánchez acorralado y nos hemos puesto en la diana. Es lo que dice en privado un destacado dirigente territorial. Mientras tanto, en público, los varones respaldan sin fisuras a su líder y la consigna es prietas las filas, y así se mantendrán al menos hasta el próximo domingo, cuando se vote en Galicia. El PSOE está salivando con todo esto.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, hace unos minutos. Esto condiciona claramente la legislatura. Desde luego que el Partido Popular y el señor Feijóo tienen que pedir perdón al Partido Socialista por las barbaridades que han dicho de nosotros, pero sobre todo tienen que pedir perdón a los millones de ciudadanos que de buena fe han podido creerse las mentiras que desde el PP les han dicho en relación con los indultos, con la amnistía o con la consideración de terrorismo. Los socialistas dan por hecho que Feijóo ha contado ahora todo esto porque teme que Puigdemont revele lo que el PP y Junts negociaron en verano. Que esto sea una voladura controlada. Asustados por la carta pública en la que Puigdemont decía la semana pasada que al final todo se sabrá. Bueno, Junts sigue dándole vueltas a ese todo se sabrá, reformulando la frase. Josep Rius és vicepresident de Junts. El que havíem de dir sobre les trobades amb el Partit Popular ja ho hem dit, i si hem d'afegir alguna qüestió més, doncs ja l'afegirem. Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho, y si tenemos que añadir algo más, ya lo añadiremos. Reacción del PNV, Isabel Villar. Dice el Partido Nacionalista Vasco que el PP queda desacreditado como partido de Estado con todo este asunto porque ha primado el bien partidista al bien común. Consideran que en política hay que mantener una única posición, defenderla y trasladarla de forma veraz a la ciudadanía. Está claro, dice en Europa Press, que el PP no ha actuado así, ha puesto sus intereses por encima de los de la ciudadanía y los del país que dice defender. Así entramos en la última semana de campaña en Galicia. Así, y con la encuesta del CIS, que pronostica un subidón importante del BNG el 18 de febrero, subida que amenazaría la mayoría absoluta del PP. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El CIS apunta a un vuelco político con el Partido Popular en caída. Los de Alfonso Rueda se quedarían entre los 34 y los 38 diputados, a un paso de perder su mayoría absoluta. El PSOE se desploma, mientras el CIS refuerza la candidatura de Ana Pontón, que se dispara hasta los 24-31 escaños. Esa es la horquilla que le da el CIS. Sobre todo se dispara en los votantes de entre 18 y 44 años. La candidata del bloque ha estado esta mañana aquí en la SER en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Ana Pontón ha dicho que no le sorprende el giro de guión de Feijóo con el indulto a Puigdemont porque es su forma de hacer política. Que Feijóo diga una cosa y la contraria, la verdad es que no me sorprende porque es lo que ha hecho a lo largo de estos 15 años, lo puede decir hasta en la misma frase. El Partido Popular hace de la mentira, de la manipulación y de la demagogia su forma de hacer política. En el Partido Popular gallego, conmocionados por ese último requiebro de Feijóo, tratan de evitar el asunto y dirigen sus dardos contra Ana Pontón. Bueno, si están viendo ustedes las encuestas estos días, yo creo que la opción de un multipartito de izquierdas encabezado por un partido nacionalista / independentista, eso es la otra opción. Eso es lo que hay, es lo que todo el mundo debe tener en cuenta. Mientras el Partido Socialista apela a la épica de la remontada en una semana decisiva en la que se multiplicarán en Galicia Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Hora 25. Con Aimar Bretos. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Hora 25. Aimar Bretos. Esta tarde han quedado en libertad con cargos 2 de los 8 detenidos en Barbate por el crimen de 2 guardias civiles el viernes pasado por la noche al embestir la patrullera en la que iban con una narcolancha. La narcolancha embistió la patrullera. Los 2 han quedado en libertad. Son un padre y un hijo que fueron en coche al puerto de Sotogrande a recoger a los que sí iban a bordo de la narcolancha mientras intentaban huir de la Guardia Civil. Ambos están investigados por encubrimiento, resistencia grave a la autoridad y hasta donde sabemos los otros 6 detenidos siguen ahora mismo dentro del juzgado declarando ante el juez que instruye el caso. Cuando ha llegado allí al juzgado... ¡Asesino! ¡Dale! ¡Qué bien la has hecho, hijo! ¡Qué bien la has hecho! ¿Por qué los mataste? ¡Asesinos! Había gente gritándoles asesinos, asesinos, gritos asesinos que contrastan con los aplausos. Aplausos al final del minuto de silencio que han guardado hoy en Barbate en memoria de esos 2 agentes. El PP pide la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska. Le acusan de no dotar a la Guardia Civil de los medios necesarios para luchar contra el narco y de desmantelar los que había. Lo ha hecho Alberto Núñez Feijóo hoy desde Barbate. Y se lo pedimos con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro de Interior del Gobierno de España. Y si no quiere irse,
el presidente del gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay Consejo de Ministros. El señor Marlaska no puede sentarse en el Consejo de Ministros. Pero Marlaska no tiene intención de dejar el cargo, asegura que los narcos saben que están acorralados. Javier Bañuelos. Lo avalan con datos. En los últimos 5 años, según el Ministerio del Interior, se han invertido 40 millones en las unidades policiales que actúan en el campo de Gibraltar, se han realizado más de 22.000 operaciones, se ha investigado a casi 20.000 narcos y se han incautado cerca de 1.700 toneladas de droga. Con esos datos sobre la mesa, el ministro del Interior cree que no hay motivos para dejar su puesto. No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace 5 años y medio se le está acorralando. Sin embargo, en la zona la queja es común. Fiscales, agentes de vigilancia aduanera, alcaldes, guardias civiles, todos lamentan que los narcos están recuperando el territorio que fueron perdiendo, principalmente, dicen, por la disolución de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco, el Ocon Sur. Hemos hablado con algunos de sus antiguos integrantes y lamentan que desde que se eliminó ese mando único ya no tiene la misma capacidad de acción para plantar cara a los narcos en el estrecho. Y otro elemento para el debate, la solución que ha puesto hoy encima de la mesa Juan Franco, alcalde de La Línea, propone legalizar el hachís, como ya están legalizados el tabaco o el alcohol. Si no se consumiera hachís en el resto de España, probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo. Por cierto, también se consume tabaco, también se consume alcohol. Y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No lo sé. Lo que está claro es que a mi entender, y me puedo estar equivocando, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas. Hora 25. Aimar Bretos. El primer ministro israelí Netanyahu saca pecho de la operación en la que han rescatado a 2 rehenes hoy en Rafah. Una operación perfecta, dice Netanyahu, pese a que para conseguir esa liberación han matado a al menos 67 personas, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, que controla Hamas. El portavoz del ejército ha reconocido que han usado una intensa potencia de fuego. Victoria García, última hora. El operativo israelí para liberar a esos 2 rehenes originarios de Argentina, los primeros que consigue recuperar de mano de Hamas, habían estado en un piso de Rafah durante estos 4 meses. Peter Lerner es el coronel del ejército israelí. Hoy hemos conseguido liberar a 2 con un operativo ofensivo en Rafah porque solo podemos sacarlos de allí por la fuerza, decía, y los muertos palestinos para conseguir esa liberación llegan ya a los 70 allí en Rafah. La UNRWA, que es la Agencia Palestina para los Refugiados, actualmente investigada por una presunta colaboración de alguno de sus trabajadores con Hamas, ha dicho que no hay seguridad para entregar la ayuda. Es Philippe Lazzarini. No podemos operar allí. Los últimos camiones con ayuda que hemos llevado no los hemos podido repartir porque los han robado hordas de gente hambrienta y desesperada y nosotros no contamos con seguridad suficiente. 28.340 palestinos han muerto en estos 4 meses de conflicto. Ha sido durísimo esta tarde el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, contra los planes de Netanyahu, que la semana pasada ordenó evacuar a los civiles de Rafah, en la frontera con Egipto, Isabel. En Rafah se han refugiado más de 1 millón de personas huyendo de otras zonas de la franja, un sitio que teóricamente era más seguro. Es gente que ya no tiene a dónde ir porque Egipto no tiene ninguna intención de abrir la frontera. Y Borrell ha sido muy gráfico. Se pregunta que si los van a evacuar a la luna. Todo el mundo va a Tel Aviv rogando, por favor, no lo hagan. Protejan a los civiles, no maten a tantos. Pero ¿cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Netanyahu no escucha a nadie. Van a evacuar a los civiles. ¿Dónde? ¿A la luna? ¿Dónde van a evacuar a estas personas? Borrell, que también ha pedido a la comunidad internacional que deje de mandar armas a Israel, plantea a socios como Estados Unidos que hay que hacer algo más además de las palabras. Mucha gente dice, incluso ayer el presidente de los Estados Unidos lo dijo, que las operaciones de Israel ya no son proporcionadas, que son excesivas y que el número de personas asesinadas es insoportable. Pero mi pregunta es, aparte de las palabras, ¿qué más creen que hay que hacer? La Unión Europea no da armas a Israel. Otros sí lo hacen. Si crees que el número de muertos es muy alto, quizás puedas hacer algo para reducirlo. Justo hoy aquí en España, Sumar pide al Ministerio de Exteriores, al ministro José Manuel Álvarez, que cancele todos los contratos de venta de armas a Israel, aunque estuvieran firmados antes de la invasión.
Reacción del socio de gobierno después de que anoche el diario.es desvelara que España mandó munición a Israel en noviembre, pese a que Álvarez ha repetido varias veces que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre se han suspendido las exportaciones de armamento a Israel. Lo dijo hasta aquí en la SER el mes pasado. Desde el mismo día 7 de octubre no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel y desde luego nosotros impulsamos a todas las medidas que lleven a una desescalada y un cese de la violencia. Pero el diario.es reveló ese envío del mes de noviembre por valor de 987.000 euros. Envío de munición. La exportadora fue una empresa de Palencia participada por el gobierno noruego y una empresa pública finlandesa. El gobierno se escuda en que la operación estaba autorizada desde antes del 7 de febrero y por eso dice ahora el ministro Urtasun que da igual, que también hay que cancelar eso. Que esto no puede volver a ocurrir. Cualquier licencia que se haya dado previa a los atentados de Hamás y que aún esté viva debe ser cancelada de forma inmediata porque no puede ir ni una sola bala, ni una sola armamento producido en España puede ir en estos momentos en destino a Israel. Hora 25. Aimar Bretos. Hemos desvelado hoy en la cadena SER el contenido de las actas de las inspecciones de la Policía Municipal a las residencias madrileñas en lo peor de la pandemia. Son las actas que Ayuso no quiere hacer públicas, pese a que se lo exige el Consejo de Transparencia y de hecho ha ido a los tribunales para evitarlo. Bueno, hoy en la SER les estamos contando qué dicen más de 200 de esos documentos que reflejan el abandono de esos centros, el tiempo que se tardaba en recoger los cadáveres y el agotamiento de los trabajadores ante la falta de apoyo institucional de la Comunidad de Madrid. La oposición exige al gobierno autonómico que publique todos los documentos y el PP acusa a la izquierda de tirarle los muertos a la cara a Isabel Díaz Ayuso. Radio Madrid, Javier Alonso. Para el PP de Ayuso, la insistencia en conocer esas actas no es más que otro intento, dice, de la izquierda de retorcer el dolor de las víctimas. Que no conocen límites ni tienen escrúpulos alguno en utilizar a los muertos como los están utilizando desde hace años en las residencias y que al mismo tiempo, por tanto, lo que deberían es dar explicaciones de por qué se celebró la manifestación del 8 de marzo con guantes de látex en la mano. Esto decía Almeida frente al silencio de Ayuso. Esas actas revelan cuerpos de fallecidos sin recoger 48 horas después de su muerte, falta de material y, sobre todo, abandono institucional. Es lo que denuncian los responsables, por ejemplo, de la Rafael Alberti, donde dicen no se ha personado ni UME ni Comunidad de Madrid. La oposición al completo exige conocer las actas y Más Madrid quiere que Europa intervenga. Desde Más Madrid vamos a trasladar toda la documentación sobre los protocolos de la vergüenza a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. ¿Qué fallos, qué decisiones de gestión pudieron tener como consecuencia, entre otras cosas, la pérdida de vidas humanas? Esto es absolutamente relevante. Si no tiene nada que ocultar, publicar las actas del gobierno y así se zanja el tema. Son Manuela Bergerot de Más Madrid, el socialista Juan Lobato y Rocío Monasterio de Vox. El PP de Valencia como la cueva de Alí Baba. Es la comparación que ha hecho hoy la Fiscalía Anticorrupción, que da por probado que el PP de Rita Barberá cometió fraude electoral en las municipales de 2007 y 2011. Dice la Fiscalía que el PP concurrió con ventaja respecto al resto de partidos porque infló su presupuesto para esas campañas electorales usando dinero que consiguieron por vías irregulares. Eso lo sostiene la Fiscalía en el juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia y que sienta en el banquillo a, entre otros, el ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau. Radio Valencia, José Forés Romero. El PP de Valencia cometió en las elecciones de 2007, 2011 y en menor medida de 2015 fraude electoral, porque incrementó su presupuesto para las elecciones mediante un dinero irregularmente obtenido. Lo expone así en su informe de conclusiones el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado. Lo ha verbalizado en la penúltima sesión del juicio por la pieza A del caso Imelsa. Según el fiscal, el PP obtuvo dinero irregular hasta de 4 formas distintas. De dinero aportado por fundaciones y entidades municipales, empresas valencianas y una sociedad fantasma, ingresos en efectivo que constan, por ejemplo, en el libro mayor de la Terne, mercantil que hizo campaña electoral de 2007, y los billetes de 500 euros que entregó el entonces vicealcalde Alfonso Grau a su exasesor, Jesús Gordillo, testigo principal de la acusación pública que cambió su versión en la vista. Según Maldonado, había en el grupo municipal 2 cuentas corrientes, una lícita en la que ingresaba las subvenciones y otra donde la secretaria, que cobraba como asesora, ingresaba las comisiones, las pequeñas corruptelas.
Científicos de Colorado han encontrado una vía más eficaz que las que existen hasta ahora para precisar cuánto tiempo lleva muerta una persona. Lo han conseguido estudiando una red de 20 microbios que aceleran la descomposición de la carne y puede suponer un gran avance para la ciencia forense, para la investigación de los crímenes. Depende de las horas que lleve muerta una persona, hay unos microbios u otros. Por lo tanto, si se detectan X microbios, sabemos cuántas horas muerta lleva una persona. Javier Gregori. Investigadores de Estados Unidos han analizado la descomposición de 36 cadáveres en diferentes climas y en las distintas estaciones del año. Y este ha sido el resultado. Por primera vez, este equipo de científicos de la Universidad de Colorado ha identificado una red de 20 microbios diferentes, pero que impulsan de forma universal la descomposición de la carne en los animales. Este nuevo descubrimiento científico tiene importantes aplicaciones en el futuro. Por ejemplo, permitirá a los médicos forenses determinar de forma más precisa el momento exacto de la muerte de un ser humano en la escena de un crimen, como explica la investigadora Jessica Metcalf. Según publica la revista Nature, este proyecto científico pionero ha sido financiado por su interés por la Administración de Estados Unidos y también podría aplicarse a la industria cárnica. Novedades en el caso de la muerte de los 2 guardias civiles en Barbate. El juez manda a prisión a 6 de los 8 detenidos. Javier Bañuelos. Sí, lo acaban de confirmar fuentes de la investigación en la cadena SER. El juzgado de instrucción número 1 de Barbate acaba de terminar la vista y a falta de que se confirme la emisión de los autos, su señoría va a confirmar que van a ingresar en prisión 6 de los detenidos, los que aún permanecían en el juzgado, entre ellos Kiko el Cabra, presuntamente la persona que pilotó esa narcolancha que fue la que acabó embistiendo a la patrulla de la Guardia Civil, provocando la muerte de los 2 guardias civiles en Barbate. La mirada de Vidal Folk. Isabel Díaz Ayuso oculta las circunstancias en que 7.291 ciudadanos murieron en las residencias madrileñas durante los 2 primeros meses de la COVID. Oculta datos sobre si los servicios médicos acudieron o no, si se trasladó a los residentes contagiados a los hospitales o no, si avisaron o no a las familias, si éstas fueron informadas debidamente o no. No quiere que los deudos, los ciudadanos españoles y los votantes madrileños puedan saber si tuvieron derecho efectivo a un tratamiento profesional y a una muerte digna. Datos como esos deben figurar en los centenares de actas que la Policía Municipal madrileña redactó en sus visitas a las residencias. Hay al menos una reclamación de un ciudadano exigiendo conocerlos. Ayuso pide a los tribunales que las oculten, alegando que esos datos deben ser protegidos. En cambio, el Consejo de Transparencia de la Comunidad ha comunicado oficialmente que el derecho a la información prevalece en este caso sobre la protección de datos. Efectivamente, el derecho a la información prima en general sobre el grueso de los demás derechos fundamentales. Así lo tiene establecido el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias dictadas desde los años 80. Normal. A una sociedad a la que se priva de información se les secuestra el primer requisito de la democracia, porque sin información no hay luz sino oscuridad. Negar la información básica es siempre el principal empeño de los regímenes iliberales o dictatoriales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.